Alto ahí. Antes de sumergirte en esta épica historia de traición y triunfo, haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal para no perderte las narrativas más impactantes sobre el poder de reinventarse. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tus sueños fueran un estorbo para el éxito de otra persona. ¿Y el gancho explosivo, el hook? ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tus sacrificios hubieran pasado desapercibidos y tus sueños hubieran sido relegados por los de otra persona. Imagina estar casada con un hombre durante una década, ayudándolo a construir un imperio desde cero, solo para ser desechada por una modelo más joven y reluciente. Él piensa que ha ganado. Él es el anfitrión de una fastuosa gala benéfica, su deslumbrante prometida del brazo, el rey en su castillo de cristal. Siente lástima por ti, la exesposa tranquila que dejó atrás. Pero esta noche, las puertas de ese salón de baile están a punto de abrirse, y la mujer que entre no solo hará que todas las cabezas se giren, sino que hará pedazos todo su mundo. La invitación era un acto de crueldad disfrazado de cortesía, sobre la sencilla mesa de café de madera reciclada de Clara Valdés, un austero rectángulo de cartulina color marfil en un apartamento minimalista que era la antítesis de su vida anterior. Las letras grabadas en oro macizo parecían burlarse de la tranquila simplicidad que ella había construido meticulosamente durante los últimos 2 años. La gala anual de caridad de la Fundación Horizonte. Ricardo Soler, su Ricardo. No, ya no. Durante 12 años, ella había sido Clara Soler, la socia silenciosa en el ascenso meteórico de Solar Capital. Ella no era solo la mujer detrás del hombre. Era la arquitecta de su mundo interno. Era ella quien calmaba su temperamento volcánico después de un mal negocio. Ella quien editaba sus discursos hasta que cantaban con una confianza que él no poseía naturalmente. Ella quien recordaba los nombres de los hijos de sus inversores y sus alergias. Ella había gestionado su extensa propiedad en el prestigioso barrio de Jardins, en São Paulo, ofrecido cenas impecables y curado una vida tan fluida que él nunca tuvo que pensar en nada más que en su propia ambición. Ella había sido el andamio, y tan pronto como el edificio estuvo completo, él la había pateado lejos. El divorcio había sido brutalmente eficiente. Sus abogados, una jauría de tiburones elegantes en trajes de 1,000 euros, la habían pintado como una simple ama de casa, con derecho y codicia. Argumentaron que su contribución era emocional, no financiera, y por lo tanto tenía poco valor. Ahogada en el dolor y el shock de su traición, Clara no luchó. Aceptó el acuerdo, una suma que era insultante en comparación con los billones que él controlaba, y desapareció. Quería borrarse, borrar a la mujer que había vertido todo su ser en un hombre que la veía como un activo que se desvalorizaba. Se retiró a un pequeño apartamento, bañado por el sol en Salvador, cambiando los jardines cuidados por un huerto de hierbas aromáticas en su terraza. Vendió la ropa de diseñador que parecía disfraces de la vida de otra mujer y redescubrió su propio uniforme. Jeans suaves, suéteres de cachemira y un silencio cómodo. Y en ese silencio, un sueño antiguo, latente hace mucho tiempo, comenzó a agitarse. Antes de Ricardo, Clara había sido un prodigio. Licenciada en Ciencia de Materiales e Ingeniería Informática por la Universidad Federal de Bahía, UFBA, le había fascinado la intersección entre tecnología y arte. Tenía una teoría, una idea salvaje, sobre tejer nanofibras conductoras en la tela, creando textiles que podían reaccionar a la biometría, cambiar de color con un pensamiento o incluso generar su propia luz sutil. Ricardo le había llamado un pasatiempo bonito antes de que su propia carrera escolar. Y, como tantas otras de sus pasiones, ella la guardó obedientemente. Pero ahora, con nada más que tiempo y una necesidad ardiente de construir algo que fuera solo suyo, lo desempaquetó. Alquiló un pequeño espacio de laboratorio en el antiguo muelle del puerto de Salvador
invirtiendo su acuerdo en equipo e investigación. Llamó a su incipiente empresa Forja Aura, un nombre que hablaba de crear algo tangible a partir de una energía invisible. Durante 2 años, trabajó con devoción monástica. Su equipo era pequeño, brillante y fieramente leal. No estaban creando moda, estaban creando una nueva forma de expresión. El vestido, al que ahora llamaba el vestido crisálida, era la culminación de ese trabajo. No era solo una prenda de vestir. Era una declaración, una pieza de arte viva, tejida con una mezcla de seda y polímero entrelazada con micro-LEDs y sensores biométricos. Fue diseñado para brillar con una suave luminescencia interna que cambiaba sutilmente con la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal de quien lo usaba. Era una obra maestra de tecnología y diseño, un secreto que había guardado celosamente. La invitación a la gala llegó hace una semana. Su primer instinto fue quemarla. ¿Por qué Ricardo la invitaría? Era un juego de poder, una oportunidad para exhibir a su prometida, Lucia Vidal, una modelo de 25 años, con piel de porcelana y ese tipo de belleza vacía que queda impresionante en Instagram. ¿Sería por lástima? Imaginaba que ella aparecería con un vestido sensato, prefabricado, un fantasma de su pasado, para hacer que su presente pareciera aún más brillante. Su socio, un ingeniero pragmático y sensato llamado Javier, lo había visto de otra forma. ¿No lo ves, Clara?, dijo él. Esto no es un desprecio, es una oportunidad. El tema es el futuro de la filantropía. La lista de invitados incluye a todos los capitalistas de riesgo, multimillonarios tech y mecenas de arte del sur de Europa. Ellos son tu público objetivo. Este no es el escenario de él. Puedes hacer tu cosa. El pensamiento fue aterrador, luego electrizante. Durante 2 años, ella se había reconstruido en las sombras, se había despojado de la piel de la señora Soler, pero aún no le había mostrado al mundo quién y qué era Clara Valdés. Ricardo la veía como una reliquia de su pasado. No tenía idea de que ella era la arquitecta de su propio futuro. Cogió la invitación, los bordes afilados presionando sus dedos. Él pensó que estaba cerrando un capítulo, exhibiendo su victoria. No se dio cuenta de que le estaba dando el escenario perfecto para su propio estreno. No iría allí como Clara Soler, la esposa descartada. Iría como Clara Valdés, la fundadora de Forja Aura, y vestiría su creación. El vestido crisálida no era solo un vestido, era su armadura, su declaración y su venganza, todo tejido en un único hilo luminoso. Ella respondió, sí, interactuando con la audiencia. Pausa. Ahora que Clara ha tomado la decisión más audaz de su vida, díganme, ¿creen que Ricardo merece una segunda oportunidad si muestra arrepentimiento? ¿O deberá Clara enfocarse únicamente en su triunfo? Comenten abajo su opinión. Capítulo 2. El reino de Ricardo. La perspectiva del ex. La vista del ático de Ricardo Soler en la Avenida Paulista era a todos los efectos perfecta. Se extendía desde la vastedad del Parque Ibirapuera hasta las agujas brillantes de la Avenida Berrine, un reino de cristal y acero puesto a sus pies. Era la vista de un conquistador, y Ricardo se veía como tal. Se paró enfrente, en la ventana del suelo al techo, una copa de Macallan 25 años en la mano, la imagen del éxito, pero una insatisfacción silenciosa y corrosiva se enroscaba en su estómago. Esta noche era su coronación. La gala de la Fundación Horizonte era la joya de su corona filantrópica, un evento que cimentaba su lugar no solo entre los ricos, sino entre los importantes. Era una pieza de teatro cuidadosamente construida, y él era el actor principal, director y productor. Cada detalle, desde el chef con estrella Michelin hasta la lista de invitados, había sido examinado para proyectar una imagen de poder sin esfuerzo e influencia benevolente. Su prometida, Lucia,
Salió del dormitorio, una visión en seda carmesí. El vestido, un diseño de alta costura, se ajustaba a su figura impecable. Los diamantes brillaban en su garganta y orejas. Era impresionante. También era, admitió en la privacidad de su propia mente, un poco aburrido. Sus conversaciones eran un ciclo de cotilleos, moda y planes para su próxima boda en la Costa Verde. Ella era el accesorio perfecto, una pieza de arte exquisita para adornar su vida, pero a veces sentía una punzada de algo que no conseguía nombrar cuando la miraba. Era una sensación de profunda vacuidad. ¿Te gusta, querido?, preguntó ella, adoptando una pose. Pensé que el rojo sería poderoso. «Estás magnífica», dijo él, las palabras automáticas. Cruzó la sala y la besó, sus labios rozando los de ella, perfectamente pintados. Su aroma era caro y floral, pero no lo excitaba. Era un perfume, no una presencia. Pensó involuntariamente en el aroma de Clara, una tenue mezcla de libros viejos, té de manzanilla y algo únicamente suyo. Era un aroma de confort, de hogar, apartó el pensamiento. El hogar ahora era este apartamento estéril y lleno de arte, 80 pisos encima de la ciudad. Había justificado el divorcio como una evolución necesaria. Había superado a Clara. Ella era quieta, intelectual, contenta con una vida simple. Ella no entendía el hambre que lo impulsaba. En los primeros días, su calma había sido su ancla. Pero a medida que su estrella se encendía, su estabilidad comenzó a parecer un ancla de barco, reteniéndolo. Quería una mujer que brillase a su lado, que amplificase su propio brillo. Lucia hacía eso. Su belleza hacía girar cabezas. Su presencia a su lado era una declaración. Mira lo que puedo tener. Invitar a Clara a la gala había sido idea de Lucia, una sugerencia hecha con un gesto de magnanimidad fabricada. Vamos a mostrar a todos lo amigable que es todo, había dicho. Es muy moderno, muy elegante. Ricardo había visto el dardo oculto en la sugerencia. No se trataba de gracia, se trataba de victoria. Era una oportunidad para Lucia marcar su territorio, para ponerse a su lado mientras su exesposa, la ratita, miraba desde la barrera. Él había aceptado, impulsado por un destello de su propia crueldad. Quería que Clara viera todo. El éxito, el nuevo amor, la vida que había construido después de deshacerse de ella. La imaginó en un rincón con el aire ligeramente perdido y sintió una especie de lástima vengativa. Pobre Clara. Simplemente no conseguía acompañar el ritmo. ¿Está todo listo?, preguntó Lucia, ajustándose un pendiente de diamantes. Todo es perfecto, le aseguró él. Esta noche vamos a recaudar 5 millones para el programa de alfabetización infantil y vamos a anunciar la nueva ala del museo. Mi museo. Mi legado. Pero la insatisfacción permanecía. Tenía todo lo que siempre había querido: el dinero, el poder, la mujer bonita. Sin embargo, sentía una falsedad que se asomaba en sus momentos de tranquilidad. Estaba interpretando el papel de Ricardo Soler, el gran hombre. Clara había sido la única persona que había visto al chico inseguro y ambicioso que él alguna vez fue. Ella lo conocía. Lucia conocía el límite de su tarjeta de crédito y su marca preferida de whisky. La diferencia era vasta y aterradora. Vació su copa. El coche está esperando. No vamos a llegar tarde a nuestra propia fiesta. Mientras descendían en el ascensor privado, él echó un vistazo a su reflejo en las puertas de bronce pulido. Eran una pareja perfecta. Un retrato del éxito moderno. Pero al mirar más de cerca, vio las tenues líneas de estrés alrededor de sus ojos, la ligera tensión en su mandíbula. Vio a un hombre en una jaula dorada de su propia creación, y por un fugaz y aterrador momento,
Deseó poder volver atrás. Volver al pequeño apartamento que habían compartido lleno de muebles de segunda mano y la risa de Clara, donde su única ambición había sido hacerla feliz. Pero ese hombre había desaparecido. Lo había cambiado por este. El rey de un reino frío y solitario. Capítulo 13. La transformación. El vestido crisálida. Las horas finales antes de la gala fueron una calma tormenta de preparación en el apartamento de Clara. Javier había llegado con el vestido, transportándolo en una caja climatizada y con cierre biométrico que parecía salida de una película de espionaje. No había equipo de glamour ni estilistas cotileando. Solo estaban Javier, Clara y el vestido. Todos los sistemas están nominales, dijo Javier, su voz delatando un raro temblor de emoción mientras abría la caja. Los sensores biométricos están calibrados para tu ritmo cardíaco en reposo. El procesador central está totalmente cargado. Clara, ¿estás lista? Lo sacó del soporte. El tejido, en su estado inerte, era de un color carbón oscuro y mate, casi como humo líquido. No brillaba. Absorbía la luz, guardando su poder en reserva. El corte era engañosamente simple. Un cuello alto, mangas largas, una silueta de columna que fluía hasta el suelo. Era elegante, monacal y completamente severo. «Es un lienzo. Parece calmo», susurró Clara, pasando una mano por el tejido fresco y suave. «Ese es el objetivo», dijo Javier. «La magia no está en el diseño, está en ti». Clara respiró hondo y constante y comenzó su transformación. Se dio una ducha, dejando que el agua caliente se llevara el último vestigio de su vacilación. Se sentó en su pequeño tocador, una pieza que había comprado en el mercado de pulgas y restaurado ella misma. Su maquillaje era mínimo, una base impecable, un trazo de delineador oscuro para definir sus inteligentes ojos grises y un labio nude suave. No quería una máscara, quería su propio rostro, simplemente amplificado. Su cabello, que había llevado en un moño simple y práctico durante 2 años, fue su única concesión al drama. Una estilista conocida por Javier, una artista discreta que trabajaba con actores de teatro, había pasado la tarde tejiéndolo en un moño complejo y elegante en la nuca, dejando algunos hilos suaves para enmarcar su rostro. Era sofisticado y severo, el estilo de una mujer que tenía control total. Finalmente, llegó la hora del vestido. Se deslizó sobre su piel como agua fría. Javier ayudó a cerrar los cierres casi invisibles en la espalda. Por un momento, ella simplemente se quedó allí, dejando que el peso se asentara sobre sus hombros. Se sintió como una armadura. «Ok», dijo Javier, tocando un comando en un tablet conectado al vestido. «Vamos a iniciarlo. Solo respira normalmente, Clara. Deja que se sincronice contigo». Cerró los ojos y respiró lenta y profundamente. Sintió una sutil vibración contra su piel, un zumbido apenas perceptible. Cuando volvió a abrir los ojos, la sala se llenó de un brillo suave y etéreo. El vestido estaba vivo. El carbón mate se había transformado en una nebulosa incandescente y arremolinada de azules profundos y púrpuras, atravesada por vetas de plata. Una luz suave y nacarada pulsaba desde el interior del tejido, un ritmo lento y constante que coincidía con los latidos de su propio corazón. Levantó una mano y a medida que la temperatura de su cuerpo cambiaba el aire alrededor de su brazo, los colores se arremolinaban. Una cascada de zafiro brillante. «Dios mío», respiró ella, mirándose en el espejo de cuerpo entero. Estaba irreconocible. La mujer en el espejo no era la esposa quieta y solidaria. No era la divorciada afligida. Esta mujer era poderosa, etérea. Parecía esculpida en luz estelar y sombra. El vestido no la transportaba. Era una extensión de ella,
una manifestación visible del fuego y el brillo que había mantenido escondidos por tanto tiempo. El valor de mercado de la tecnología integrada y de la propiedad intelectual por sí sola excede los 3 millones de euros, dijo Javier, su voz embargada por el orgullo. Pero el valor de este momento, Clara, no tiene precio. Ella pensó en Ricardo y Lucia. Imaginó la belleza perfecta y predecible de Lucia. Imaginó la mirada educada y desdeñosa que Ricardo le daría. Esperaban un fantasma. No estaban preparados para una supernova. Una ola de adrenalina pura y fría la recorrió. El miedo había desaparecido, sustituido por una sensación cristalina de propósito. Esto no era solo sobre aparecer. Era sobre reescribir la narrativa que ellos habían construido tan cuidadosamente para ella. La habían catalogado como una nota al pie en su historia. Esta noche, ella se convertiría en el titular. «No me esperes», dijo ella, su voz calma, pero firme. «El vestido es la única declaración que necesito hacer», Javier asintió, comprendiendo por completo. «El coche está aquí. Es hora». Mientras caminaba hacia la puerta, el vestido fluía a su alrededor. Una galaxia silenciosa y resplandeciente. La luz que emitía era suave, pero llenaba el pequeño apartamento, expulsando todas las sombras. Clara Valdés ya no se escondía. Estaba lista para salir a la luz, su propia luz, y ardería con tanta intensidad que sería imposible ignorarla. Capítulo 4. La caída del rey. El clímax. El salón de baile en el Museo Nacional del Prado era una sinfonía de opulencia curada. Los candelabros de cristal proyectaban una luz cálida y dorada sobre un mar de invitados en esmoquín y vestidos de noche. El aire zumbaba con el murmullo de conversaciones educadas, el tintineo de copas de champán y las suaves notas de un cuarteto de cuerdas. En el centro de todo, presidiendo cerca de la gran escalera, estaba Ricardo Soler. Estaba en su elemento, Lucia, radiante en su vestido carmesí, pegada a su lado, su risa brillante y practicada. Aceptaba elogios por el evento, estrechaba la mano de titanes de la industria y se movía por la multitud, con la gracia fácil de un hombre que era dueño del mundo. Sentía una profunda satisfacción. Todo era exactamente como lo había planeado. Había escaneado la entrada varias veces, una parte de él buscando a Clara, mórbidamente curioso por ver la figura patética que presentaría. La imaginó llegando temprano, demorándose torpemente al pie del bar, pero ella no estaba por ningún lado. Descartó el pensamiento. Probablemente perdió el coraje. Fue precisamente cuando el director estaba subiendo al escenario para dar la bienvenida que un repentino silencio colectivo cayó sobre el vestíbulo. El murmullo de la conversación no solo se calmó, cesó, sustituido por una ola de quietud que se irradió por toda la sala. Las cabezas se giraron una por una, como piezas de dominó, cayendo en cámara lenta. Un jadeo colectivo, suave e incrédulo, fue el único sonido. Ricardo se giró, frunciendo el ceño, molesto con la interrupción, y entonces la vio. Por un momento, su cerebro no consiguió procesar la imagen. Enmarcada en el gran arco, había una mujer que parecía llevar el cielo nocturno. Estaba bañada en una suave luminescencia interna, un halo de azules profundos y púrpuras que pulsaba con un ritmo suave e hipnótico. La luz cambiaba y se arremolinaba mientras ella se movía. Una constelación viva y respiratoria entró en la sala, no con arrogancia, sino con una gracia serena y de otro mundo que exigía atención absoluta. Todos los ojos estaban puestos en ella. Toda la conversación había muerto. La música del cuarteto vaciló y después se detuvo por completo. Era como si un cuerpo celeste hubiera entrado en la sala, su atracción gravitacional deformando la propia estructura del evento. A medida que se acercaba,
El reconocimiento amaneció en el rostro de Ricardo, seguido por una ola de shock puro y sin adulterar. Su copa de champán se deslizó de sus dedos entumecidos y se estrelló en el suelo de mármol. El sonido fue anormalmente alto en el profundo silencio. Era Clara, pero no era la Clara que él conocía. La mujer quieta y estudiosa, que prefería tonos apagados y el mínimo alboroto, había desaparecido. Esta mujer era una visión. Su rostro, enmarcado por aquel peinado severo y elegante, estaba calmado. Su mirada nivelada y directa. No estaba mirándolo a él, simplemente estaba observando la sala, su presencia tan poderosa que parecía un juicio. Lucia vio la expresión en el rostro de Ricardo y su sonrisa se congeló, agrietándose por los bordes. Siguió su mirada y su rostro perfectamente maquillado palideció. Vio no solo a una mujer hermosa, sino a una rival a un nivel que no conseguía comprender. Su vestido rojo, que momentos antes le había parecido tan audaz y poderoso, ahora parecía chillón y ruidoso. Sus diamantes se sentían como vidrio barato al lado de la luz viva del vestido de Clara. Clara finalmente dejó que sus ojos se fijaran en Ricardo. No había rabia en su expresión, ni dolor. Había solo una calma fría y plácida, que era más desconcertante que cualquier diatriba. Caminó en dirección a ellos, su vestido susurrando contra el suelo. La multitud se abrió para ella como por instinto. «Ricardo», dijo ella, su voz clara y firme, se transmitió fácilmente en la sala silenciada. «Lucia, ambos estáis bien». Ricardo luchó para encontrar su voz. Su mente aceleraba, intentando reconciliar a la mujer que había descartado con la diosa que tenía a su frente. «Clara, ¿qué eres? ¿Qué estás usando?», tartamudeó, su elocuencia habitual desertándolo. Un pequeño sonrisa cómplice tocó los labios de Clara. «Es un prototipo», dijo simplemente, «de mi empresa». Los susurros comenzaron entonces, ondulando por la multitud. «¿Empresa? ¿Tu empresa?» «¿Qué empresa?» Lucia, intentando recuperar la narrativa, dio un paso al frente, su voz un poco demasiado aguda. «Es muy único, Clara, muy brillante. Estaba destinado a ser un descarte, pero aterrizó como una llamada desesperada por relevancia. Antes de que Clara pudiera responder, un hombre se apresuró a su lado, los ojos abiertos de emoción. Era Aitor Fuentes, un capitalista de riesgo de Silicon Valley, notoriamente astuto. «Valdés, lo conseguiste», tronó él, ignorando a Ricardo y Lucia por completo. «Vi la patente de los textiles reactivos de Forja Aura el mes pasado. Es revolucionario». «¿Es este?» «¿Es este el material crisálida?» Clara inclinó la cabeza. «El mismo, Aitor. Me alegro de que apruebes». El nombre Forja Aura y la palabra revolucionario se esparcieron por la sala como un incendio forestal. Los teléfonos salieron. La gente escribía furiosamente en los motores de búsqueda. El foco de la gala se había desviado irrevocablemente. Ya no se trataba de la filantropía de Ricardo Soler. Se trataba de la misteriosa y luminosa mujer que fuera su esposa. Ricardo observó, congelado, cómo las personas más poderosas de la sala, sus invitados, convergían en Clara, sus rostros iluminados por la curiosidad y asombro. De repente, él estaba afuera, mirando su propia fiesta. Quería que ella viera el mundo que él había construido. En vez de eso, ella había entrado, y casualmente, sin esfuerzo, había revelado un nuevo mundo propio. Un mundo tan lejos de su comprensión, que hacía que su propio imperio de dinero e influencia pareciera pequeño, aburrido y completamente insignificante. Miró el vidrio destrozado a sus pies y se sintió como una metáfora perfecta para su realidad, perfectamente construida. Capítulo 5. La sentencia, el despertar. El viaje en coche de vuelta al ático fue un estudio de silencio armado.
El lujoso interior de cuero del Rolls Royce, generalmente un capullo de confort, se sentía como una cámara presurizada. Lucia se sentó rígida a su lado, su vestido carmesí un corte de rabia en la luz. Ricardo miraba por la ventana el brillante horizonte de São Paulo, un borrón de luces opresoras. El triunfo cuidadosamente orquestado de su noche no había sido solo estropeado. Había sido secuestrado, desmantelado y entregado a la única persona que él había descartado como un fracaso. Lucia fue la primera en hablar, su voz tensa y quebradiza. ¿Qué fue aquello, Ricardo? Él no se giró de la ventana. No tengo idea. ¿No tienes idea? Ella se mofó, el sonido agudo. Tu exesposa aparece con un vestido que se ilumina y de repente es la segunda venida de Steve Jobs. ¿Y tú no tienes idea? ¿Sabías que ella tenía una empresa? No, no lo sabía, disparó él. La admisión se sintió como tragar vidrio. ¿Cómo podía no haberlo sabido? Él, Ricardo Soler, cuyo negocio entero se basaba en saber cosas antes que todo el mundo. Tenía investigadores que podían desenterrar los secretos más profundos de sus rivales corporativos. Sin embargo, había estado completamente ciego para la revolución que ocurría debajo de su nariz, orquestada por la mujer que había compartido su cama durante 12 años. Fue una falla de inteligencia tan profunda que lo hizo sentirse físicamente enfermo. Forja Aura. Lucia escupió el nombre como si fuera veneno. Para cuando salimos, el vestido crisálida era tendencia mundial. ¿Y tu gala? Es una nota al pie. Impresionante estreno tecnológico en la gala de la Fundación Horizonte. No están hablando de tus 5 millones para los niños, están hablando de ella. Los celos y la furia que emanaban de ella eran palpables, pero por debajo, Ricardo conseguía sentir su miedo. La leyenda de Lucia era la belleza y la proximidad con el poder. Esta noche, Clara había exhibido un tipo diferente de poder. El poder de la creación, del intelecto, de la innovación genuina. Era un poder con el cual Lucia no podía competir, y ella lo sabía. Había sido declarada irrelevante. Una pintura bonita, pero estática, al lado de una obra maestra dinámica e interactiva. Él la hizo a propósito, continuó Lucia, la voz subiendo. Esperó. Sabía que esta era tu noche. Hizo esto para humillarnos, para humillarme. Esto no tiene nada que ver contigo, disparó Ricardo, girándose finalmente para mirarla. La declaración fue cruel, pero era verdadera. Esto era sobre él y Clara. Siempre había sido sobre ellos. Lucia era solo un daño colateral. La expresión en el rostro de ella, una mezcla de shock y orgullo herido, le dio una momentánea satisfacción amarga. Se sintió acorralado y como cualquier animal acorralado, estaba atacando. Cuando llegaron al ático, el silencio regresó, más pesado y amenazador que antes. Lucia salió del ascensor y fue directamente al bar, sirviéndose de un gran vaso de vodka. Ricardo fue para su escritorio. El único lugar donde se sentía en el control. Encendió su terminal, sus dedos volando sobre el teclado. Buscó Forja Aura. Los resultados inundaron su pantalla. Era una empresa de R&D, de propiedad privada, pequeña, discreta, pero con una lista de patentes que le cortó la respiración. Textiles reactivos, loops de feedback biométrico, integración de tejido inteligente. El consejo de consultores incluía 2 premios Nobel y un ex jefe de innovación de Google. Esto no era un pasatiempo. Era un titán tecnológico en ascenso. Encontró un artículo en una revista de tecnología de nicho de hace 6 meses que detallaba la misión de Forja Aura. Incluía una foto de la fundadora, Clara Valdés. Era una foto simple de rostro, pero sus ojos tenían una determinación calma que él no veía hace años. Leyó su biografía.
científica de materiales e ingeniera formada en la Politécnica. Había olvidado esa parte de ella. Había descartado activamente esa parte. La recordó hablando de sus ideas a altas horas de la noche, su rostro animado por la pasión. Él le dio una palmadita en la cabeza y le dijo que se concentrara en la planificación de su próxima cena. La remembranza ahora ardía con una nueva y atroz vergüenza. El golpe final y aplastante llegó cuando encontró una lista de inversores en fase inicial. Aitor Fuentes era uno, pero otro nombre destacaba. David Chen, el CEO de una firma de inversión que había rechazado un gran acuerdo con Solar Capital el año pasado, citando una falta de liderazgo visionario. Chen había invertido 10 millones de euros en Forja Aura. Ricardo se recostó en su silla, el aire saliendo de sus pulmones. Esto no era solo una humillación personal, era profesional. La había subestimado en todos los niveles concebibles. Había descartado lo que pensaba ser una simple piedra solo para ver cómo ella se pulía hasta convertirse en un diamante que ofuscaba todo su reino. Lucia apareció en el umbral, el rostro manchado de rímel. «Entonces», preguntó su voz hueca, «¿qué encontraste?» Él no conseguía mirarla. «Ella no es quien pensábamos que era». «No», dijo Lucia, la voz empapada de una sabiduría nueva y amarga. «Ella es exactamente quien siempre fue. Tú eres el que nunca se dio al trabajo de verla». Se giró y se fue, dejándolo solo con los ecrans brillantes que detallaban la escala de su error de cálculo. La vista de su ventana, antes un símbolo de su triunfo, ahora parecía una vista de un precipicio. Y por primera vez, Ricardo Soler tuvo miedo de la caída. Capítulo 6. La liberación, el amanecer de Clara. A la mañana siguiente, el apartamento de Clara no estaba lleno con el aroma de champán y victoria, sino con el familiar y reconfortante aroma de café y tostadas. La luz del sol se filtraba por las grandes ventanas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. El vestido crisálida yacía inerte en su caja. Una vez más, una cosa calma y color carbón. La magia estaba latente, a la espera. Javier se sentó frente a ella, en su pequeña mesa de cocina, hojeando su tablet, con una sonrisa que amenazaba con agrietarle la cara. «Somos un verbo, Clara», dijo él, sin levantar los ojos. «Hacer un Forja Aura significa hacer un regreso espectacular e inesperado. Está en todo el Twitter». Leyó los titulares. Forbes, la mujer del vestido de luz estelar, el unicornio tech más nuevo. Wired. Más allá de la ropa wearable, Forja Aura acaba de hacer la moda inteligente. Vogue. El único vestido que importaba en el Prado. Clara tomó un sorbo lento de su café, el calor de la taza una presencia reconfortante en sus manos. Había esperado una reacción, pero no esto. Su buzón de entrada era una avalancha digital de correos electrónicos de capitalistas de riesgo, casas de moda, periodistas y CEOs. No estaban solo interesados, estaban clamando, pero ella no sintió el regocijo triunfante que había anticipado. En vez de eso, una profunda sensación de calma se apoderó de ella. La noche no había sido un acto de venganza, se dio cuenta. Había sido un acto de liberación. Fue la rotura final y definitiva de su antigua identidad. Ver el shock en el rostro de Ricardo no le había traído placer. Solo una confirmación distante y clínica de una verdad que finalmente había aceptado. Él nunca la había visto de verdad. ¿Estás bien?, preguntó Javier, finalmente levantando los ojos y sintiendo su estado de ánimo contemplativo. «Estás demasiado quieta para alguien que acaba de conquistar el mundo». «Estoy mejor que bien, Javier», dijo, una sonrisa genuina adornando sus labios por primera vez aquella mañana. «Estoy libre. Pasé tantos años midiendo mi valor por la percepción que él tenía de mí».
Anoche me di cuenta de que la percepción de él es irrelevante. Es una métrica defectuosa. Su teléfono vibró, mostrando un nombre que hizo que su corazón diera un único y fuerte latido. Ricardo Soler. Lo dejó ir al buzón de voz. Un momento después, vibró de nuevo y otra vez. «Él es persistente», apuntó Javier secamente. «Está en pánico», corrigió Clara. «No está intentando comunicar conmigo. Está intentando recuperar el control de la historia, de mi historia». No sintió ningún deseo de hablar con él. ¿Qué podría él decir? ¿Una disculpa? ¿Una exigencia? ¿Una oferta? Nada de eso importaba. La voz de él era la lengua de un país donde ella ya no vivía. Su futuro estaba aquí, en esta sala iluminada por el sol, con su brillante socio y un mundo de posibilidades desarrollándose a su frente. Pasaron el día atendiendo las consultas más críticas, Javier actuando como un portero despiadado, mientras Clara establecía la estrategia. Rechazaron 3 de los principales programas matinales. Optaron, en vez de eso, por una entrevista exclusiva con una respetada periodista de El País, conocida por sus reportajes de tecnología a profundidad. Ignoraron el clamor del mundo de la moda, decidiendo posicionar Forja Aura por encima de todo, como una empresa de tecnología. El vestido fue la prueba de concepto, explicó Clara, paseando por su sala de estar, su mente en llamas con planes. No se trata de trucos de fiesta, Javier, se trata de las aplicaciones. Tejidos de grado médico que pueden monitorizar los signos vitales de un paciente en tiempo real. Equipamiento de protección para bomberos que puede detectar calor externo y toxinas atmosféricas. Uniformes de búsqueda y salvamento con luz integrada y balizas de localización. Ese es el futuro. Ese es el legado. Javier la observó, su expresión llena de admiración. La había visto trabajar en la oscuridad durante 2 años, impulsada por una inteligencia calma y feroz. Ahora el mundo también la estaba viendo. La mujer que veía ahora no era la que lo había contratado por primera vez. Esa mujer todavía estaba asombrada por su pasado, su confianza frágil. Esta Clara se erguía, su visión clara, su voz a resonar con una autoridad que era enteramente suya. En el final de la tarde, un mensajero entregó un sobre pequeño y escrito a mano. No era de Ricardo. La dirección del remitente era de un bufete de abogados que ella no reconoció. Dentro había una única hoja de papel y un cheque bancario de 2 millones de euros. La carta era breve. Señora Valdés, este cheque representa el valor líquido de impuesto total del acuerdo que recibí en mi propio divorcio. Lo consideré el precio de mi silencio y complicidad. Ya no deseo estar en silencio. Su vestido fue más que hermoso. Fue una revelación. Creo en lo que usted está construyendo. Por favor, acepte esto como una inversión semilla anónima de una mujer que está encontrando su voz para otra que claramente encontró la suya. Le deseo todo el éxito que tan merecidamente merece. No había firma, pero Clara supo. Miró el cheque, después por la ventana para la ciudad en expansión e indiferente. El dinero era significativo, pero el gesto era todo. Era una señal de que su luz no solo había expuesto una mentira, sino que también había encendido una chispa de verdad en otra persona. Colocó el cheque sobre la mesa. La guerra con Ricardo había terminado porque ella simplemente se había negado a luchar. Ella no era su opuesto. Ella era una entidad completamente diferente a moverse en una órbita que él ni siquiera conseguía mapear. Este era su nuevo amanecer, y el sol apenas estaba comenzando a nacer. Capítulo 7. El epílogo significativo. El encuentro final. La secuencia de la gala fue una demolición en cámara lenta del mundo de Ricardo Soler.
Las primeras fisuras aparecieron en los medios. La cobertura aduladora post-evento, que él había anticipado, fue sustituida por perfiles especulativos de Clara Valdés y Forja Aura. Su nombre solo era mencionado en el contexto de ser su exmarido. La narrativa le había sido robada y él no tenía idea de cómo recuperarla. En el escritorio, la atmósfera era densa con una nueva e inquietante deferencia. Su equipo aún seguía sus órdenes, pero él conseguía ver las preguntas en sus ojos. Oyó susurros cuando caminaba por el pasillo. Él, el hombre que se enorgullecía de su previsión, había perdido la mayor historia emergente de tecnología del año, una que estaba germinando dentro de su propia casa. Eso lo hacía parecer no solo ciego, sino estúpido. Las repercusiones profesionales comenzaron una semana después. Él estaba en una reunión de consejo, presentando una nueva y audaz estrategia de adquisición, cuando su teléfono vibró con una llamada de David Chen. Ricardo se enorgullecía de nunca atender llamadas durante las reuniones, pero esto era diferente. Se disculpó, el corazón latiendo. «David», dijo él forzando un tono casual, «me alegro por tener noticias tuyas. ¿Estás pensando mejor sobre rechazar nuestra última ronda?» La voz de Chen era fría y desprovista de cortesía. «No, Ricardo. Llamo para informar que mi empresa está desinvirtiendo de los 2 fondos que tenemos con Solar Capital. La documentación estará contigo esta tarde». La sangre escurrió del rostro de Ricardo. Fue un golpe masivo, no solo financieramente, sino para su reputación. «David, espera. Podemos hablar sobre esto. ¿Cuál es el problema? Nuestros retornos han sido estelares». «Mi problema, Ricardo, es de juicio», dijo Chen con la voz cortante. «Yo invierto en líderes que consiguen identificar y cultivar talento visionario. Me quedó claro que estuviste sentado encima de una mina de oro durante más de una década y no conseguiste reconocerla. Si no consigues ver el valor bien a tu frente, no tengo confianza en tu capacidad de verlo en el mercado. Estoy moviendo mi capital para personas con mejor visión, personas como tu exesposa». La línea quedó en silencio. Ricardo quedó en el corredor, el teléfono agarrado a la mano, con los nudos de los dedos blancos. El insulto era tan preciso, tan devastador, que lo dejó sin aliento. Regresó a la sala de reuniones, su rostro, una máscara de granito. No podía mostrarles la herida, no podía dejarlos verlos sangrar. Las cosas en el ático eran aún peores. Lucia se había retirado para un silencio sombrío y resentido. Pasaba sus días comprando por venganza, llenando el apartamento de cosas caras, como para construir una fortaleza contra su propia irrelevancia. Sus conversaciones eran forzadas y transaccionales. El afecto fácil entre ellos se había evaporado, sustituido por una tensión quebradiza. Ahora la veía no como un hermoso par, sino como otra de sus adquisiciones. Una cuyo valor estaba desvalorizándose. Continuó llamando a Clara, pero ella nunca atendía. Dejaba mensajes divagantes, su tono a cambiar de exigente para suplicante, para conciliador. Quería entender, quería hacer parte de aquello. Se dijo a sí mismo que estaba intentando arreglar las cosas, pero la verdad era más fea. Vio el éxito de ella y, como todo lo demás en su vida, quería poseer una parte de él. Su desesperación alcanzó el pico 2 semanas después de la gala. Condujo hasta su barrio en Salvador, un lugar que no pisaba hacía más de una década. Encontró su edificio de apartamentos, una modesta construcción anterior a la guerra. Era tan pequeño. Se sentó en su coche durante 1 hora, mirando su ventana, sintiéndose como un stalker. ¿Qué le diría si ella saliera? Siento mucho por haber aplastado tu espíritu y por haberte descartado. Pero ahora que tienes éxito, ¿puedo tener algo? La vio salir del edificio con el hombre que reconoció de la gala, Javier. Estaban hablando animadamente, riendo.
El rostro de Clara estaba abierto y vivo de una manera que él no veía desde los primeros años de su matrimonio. Parecía feliz, verdadera, profundamente feliz. Y era feliz sin él. Esa fue la percepción que finalmente se abrió camino a través de su narcisismo. La nueva vida de ella no era sobre él. Su éxito no era una actuación para su beneficio. Él no era el sol que ella orbitaba. Ni siquiera era una estrella distante. Era solo un agujero negro del cual ella había escapado. Arrancó el coche y se fue. La fachada cuidadosamente construida de su vida desmoronándose a su alrededor. Había pasado toda su vida acumulando cosas: dinero, empresas, arte, una novia bonita, para probar su valor. Pero había entregado voluntariamente a la única persona que la había valorizado por quien ella era, no por lo que tenía. Y al hacerlo, había perdido la única cosa que alguna vez fue verdaderamente inestimable. Él era Ricardo Soler, el hombre que lo tenía todo y nunca se había sentido tan en bancarrota. El encuentro fue en los términos de Clara, no en una sala de reuniones o en un restaurante chic, sino en un tranquilo invernadero público en el Jardín Botánico Real de Madrid. Era un terreno neutro, lleno de vida y luz, un mundo lejos del frío cristal y acero del imperio de Ricardo. Él llegó primero, con un aire disminuido. Su traje, generalmente impecable, le parecía holgado. El pavoneo confiado había desaparecido, sustituido por una energía inquieta y atormentada. Cuando Clara entró, vestida con simples pantalones de lino y una suave blusa de seda, parecía pertenecer a aquel lugar, en paz entre las cosas que crecen. «Gracias por recibirme», dijo él, la voz ronca. «No estoy aquí por ti, Ricardo», respondió ella, su tono calmo, pero firme. «Estoy aquí por mí». Necesitaba hacer esto para cerrar el libro. Por eso di lo que tienes que decir. Se sentaron en un simple banco de madera, rodeados por el verde exuberante de los helechos y el aroma de las orquídeas. Por un largo momento, él solo la miró. La miró de verdad. Tal vez por primera vez. Vio la inteligencia en sus ojos, la calma fuerza en su postura. Vio todo lo que había perdido. «Fui un tonto», comenzó. Las palabras desmañadas, oxidadas por la falta de uso. No hay otra palabra para eso. Construí mi vida alrededor de una imagen y tiré la única cosa real en ella, porque no cabía en la fotografía. Yo no era una cosa, Ricardo, lo corrigió ella en voz baja. Yo era tu esposa. La palabra flotó en el aire entre ellos, pesada con el peso de la historia compartida. Lo sé, susurró él. Lo siento, Clara, por todo, por no haber escuchado, por no haberte visto, por las cosas que mis abogados dijeron, por creer que mi éxito era solo mío. Finalmente, la miró a los ojos. Yo veo ahora. Yo te veo. Y lo lamento inmensamente. Clara escuchó, su expresión indescifrable. Había imaginado este momento 1000 veces en las profundidades de su dolor. Había imaginado gritar con él, llorar, exigir respuestas. Pero ahora, sentada allí, no sentía nada de eso. Solo sentía una profunda sensación de paz. Su disculpa no era una llave que desbloquearía su felicidad. Ella ya había encontrado esa llave por cuenta propia. Era solo un eco de una sala distante. «Acepto tu disculpa», dijo él. «No es que no merezca estar libre del peso de mi rabia. He estado libre de eso por un tiempo, en verdad. Pero este es el paso final». Él pareció esperanzado por un segundo. «Eso significa, podríamos...» «No, Ricardo. No hay un nosotros. Mi vida está completa. Estoy construyendo algo que amo. Algo que va a cambiar el mundo de maneras que tu dinero nunca podría. ¿Y yo soy feliz?» Se levantó. «Necesito que entiendas esto.
Mi éxito no es tu historia de redención. No es una lección de la cual puedas aprender y después te sientas mejor contigo mismo. Es mi vida. Ya no tiene nada que ver contigo. La finalidad en su voz era absoluta. Esto no era una negociación, era un veredicto. ¿Y Lucia?, preguntó Clara. Un destello de genuina curiosidad en sus ojos. Ricardo miró sus manos. Se fue la semana pasada. Dijo que no quería un premio de consolación. Soltó una risa seca y sin humor. Se llevó el anillo de compromiso. Justo. Clara asintió lentamente. Fue la transacción más honesta que tuvieron. Sintió una punzada de pena por él. Un hombre tan completamente solo en la jaula dorada que él había construido. Pero era una pena distante y desapegada. Su destino era suyo para escribir ahora. «Adiós, Ricardo», dijo ella, y con eso se giró y se alejó por el camino bañado por el sol, sin mirar hacia atrás. Se movió con la gracia leve y fácil de una mujer que sabía exactamente para dónde iba. Ricardo la observó hasta que desapareció detrás de una pared verde. Quedó solo en el banco, rodeado por la belleza vibrante e indiferente del jardín. Había venido buscando algo. Absolución. Una segunda oportunidad. Un pedazo de su luz para calentar su mundo frío. Pero se fue sin nada más que la claridad cruda y dolorosa de lo que había perdido. No había sido solo una esposa o una oportunidad de negocio. Había perdido la mejor parte de sí mismo. Y supo con una certeza que lo heló hasta los huesos que nunca la recuperaría. Su redención no vendría de ella. Tendría que venir del largo y solitario trabajo de aprender a vivir con el fantasma del hombre que podría haber sido. Reflexión. Y el final. La historia de Clara Valdés no es solo sobre un vestido, es sobre reclamar su propia narrativa. Es un poderoso recordatorio de que tu valor nunca es definido por la incapacidad de otra persona en verlo. Ella no buscó venganza. Buscó redención. No de su exmarido, sino para sí misma. Abrazando finalmente el brillo que había escondido por tanto tiempo. Encontró su poder no derribándolo, sino construyendo su propio mundo. Un mundo tan brillante que simplemente proyectó el de él para la sombra. Esta historia es para cualquiera que alguna vez se haya sentido subestimado, ignorado o dejado atrás. Es para los arquitectos, los soñadores y los constructores que están trabajando silenciosamente en su propia obra maestra. Si la jornada de Clara del dolor al triunfo te inspiró, por favor, sella ese botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y asegúrate de suscribir para más historias de transformación increíble. Dime en los comentarios cuál fue tu parte favorita de su elección final de simplemente irse.